Tengan todos buenas noches, hermanos. Un cordial saludo a todos. Antes de iniciar, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este momento. Padre que estás en los cielos, en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que envíes a tu Espíritu Santo para que me ayude a mí, Señor, a enseñar este párrafo de la confesión que hoy me corresponde, hacerlo de manera clara, de manera espontánea, que mis hermanos puedan comprender que esto que hoy voy a enseñar sea de edificación para ellos, sea de exhortación y también de consuelo en sus vidas. Te pido que tengan misericordia y que nos sigas ayudando en esto que hacemos todos los días miércoles en el aprendizaje de la confesión, estas instrucciones bíblicas que han sido escritas para nuestra iglesia. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hoy estamos finalizando el capítulo 15 del arrepentimiento para vida y salvación. Hoy me corresponde el capítulo 5, el párrafo 5, el último párrafo. Y básicamente lo que hemos estado viendo estos últimos miércoles acerca de lo que es el arrepentimiento es lo siguiente. Un resumen de los párrafos sería el siguiente. En el capítulo o en el párrafo 1 y 2 hemos visto quiénes son los receptores del arrepentimiento. Ahí estuvimos viendo acerca del estado natural del hombre y acerca del pacto de gracia, lo que Dios dispuso en el pacto de gracia de manera misericordiosa para que el hombre alcanzara el arrepentimiento. En el capítulo o en el párrafo 3 estuvimos viendo la naturaleza del arrepentimiento. Ahí hablamos sobre el arrepentimiento como una gracia evangélica por medio de la cual una persona, a través del Espíritu Santo, se hace consciente de su naturaleza pecaminosa. En el párrafo 4 hablamos de la continuidad del arrepentimiento. Nosotros, de manera constante, debido a nuestras inclinaciones pecaminosas y a nuestra naturaleza caída, vamos a estar pecando. Así que vamos a estar siempre en constante arrepentimiento. Y por último, el párrafo 5, que es el que me corresponde hoy, vamos a hablar acerca de la provisión del arrepentimiento, acerca de lo que Dios ha hecho para que nosotros, de manera constante, vayamos y nos arrepintamos. Entonces vamos a leer el párrafo 5 y a desarrollarlo. Dice así: tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay. Sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Vamos a desarrollar o a desmenuzar este párrafo para tener una comprensión breve de lo que los redactores de la confesión querían expresar. En la primera parte dice, tal es la provisión. Cuando habla o se expresa tal es la provisión, hace referencia a que lo que ha provisto Dios es de manera sublime a través de Cristo. ¿En dónde? En el pacto de gracia. Dios ha provisto a través de su Hijo en el pacto de gracia este medio del arrepentimiento para que el hombre pueda acercarse
de manera continua al Señor. Y dice que cuando el hombre peca, digamos que el pecado como tal, por la magnitud de ese pecado, o sea, ningún pecado, por muy grande que sea, va a ser más grande que el pecado más pequeño. Todos son pecados y todos necesitan el arrepentimiento. Vamos a leer el Salmo 133. Dice así: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse? ¿O quién es más pecador? ¿El que se roba un confite de 50 o el que se roba un 50 millones? O sea, todos son pecadores por la acción de robar. Entonces, ¿quién se podrá mantener? En el Salmo 143:2 dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. El salmista, reconociendo su condición pecaminosa, se expresa así, de esa manera, diciendo que nadie se podría justificar porque todos, en ese sentido, no podríamos alcanzar la justificación porque nuestra condición y nuestras acciones jamás iban a permitir que eso sucediera. Y en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora voy a lanzar una pregunta. ¿De qué manera la iglesia llama al arrepentimiento? ¿Cómo podemos ver ese llamado constante de la iglesia, una iglesia local, a los creyentes que se arrepientan constantemente? ¿Dónde podemos ver eso? ¿Dónde lo podemos observar? Lanzo la pregunta, aquel que pueda lanzar la mano lo puede participar. A través de la predicación. ¿Esa predicación qué efecto tiene? ¿De qué manera, digamos, podemos nosotros ser confrontados a través de la predicación? No sé si me logro explicar. Es la predicación, está bien, pero a través de la predicación como medio ordinario de gracia que Dios ha provisto, la exposición de su palabra, la iglesia trabaja de manera constante en que las personas que nos congregamos y venimos a la iglesia de manera continua, logremos el arrepentimiento. A través de la predicación, la iglesia lo hace así, de una manera preventiva y de una manera formativa. Nosotros cuando venimos aquí, escuchamos la palabra, siempre estamos escuchando, hablando de temas que comprometen temas referentes a la vida cristiana. En los sermones, de constante ver cuando se hace un llamado a la exhortación, se hace un llamado al crecimiento, se hace un llamado a que se cambie la manera de pensar. Entonces la iglesia de esa manera trabaja o muestra ese medio ordinario para que alcancemos el arrepentimiento. En el segundo segmento del párrafo dice lo siguiente: no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Leemos Isaías 1, del 16 al 18. Dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. 17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora pasemos a Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Hechos 2, 36, 38 dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en este segmento del párrafo 5, en este segundo segmento, vemos el llamado constante al arrepentimiento. Pero cuando se hace ese llamado constante al arrepentimiento, que ya lo estábamos hablando anteriormente a través del uso ordinario de los medios que Dios ha provisto en la iglesia local, en este caso la predicación de su palabra, de manera formativa y de manera preventiva, la que podemos nosotros, Dios nos hace el llamado a arrepentirnos, vemos que en el arrepentimiento hay dos realidades, y eso fue lo que hablamos en las clases anteriores, o en las presentaciones anteriores. La primera realidad es que el hombre tiene que reconocer su pecado. Y la segunda realidad es que el hombre debe tener confianza en que si peca, Dios lo va a perdonar. Y eso fue lo que vimos anteriormente cuando se puso la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo pecó contra el padre. El hijo pródigo luego se arrepiente de sus malas acciones y él vuelve en sí y reconoce su error, y con seguridad piensa en regresar a la casa de su padre y pedirle perdón, y con tal seguridad va, y él se encuentra con una respuesta mucho mayor a la que él se esperaba. Entonces, ahí están las dos realidades. No solamente reconocer que soy un pecador, que necesito la provisión de Dios, su gracia, pero tener total confianza en que Dios va a perdonar, me va a perdonar. Listo. Ahora, ¿cómo podemos resumir todas estas cosas que vimos desde el capítulo 1 hasta este capítulo 5? Vamos a imaginarnos un árbol. Vamos a imaginarnos un árbol que representa la gracia salvadora. Vamos a imaginarnos, vamos a usar nuestra imaginación, porque no tengo tablero aquí ni diapositiva. Entonces vamos a proyectarnos y imaginarnos un árbol que representa la gracia salvadora. Como todo árbol o todo sembrado, ustedes saben que hay un terreno. Ese árbol, los componentes son los siguientes: terreno, raíces, troncos, ramas y frutos. Terrenos, troncos, raíces, ramas y frutos. El terreno, a ese terreno le vamos a poner, o representa el corazón regenerado. Dios regenera el corazón para que la semilla de la gracia salvadora pueda dar fruto. Porque si Dios no regenera el corazón, o si el Espíritu, Dios a través de su Espíritu no hace esa obra, ¿cómo va el hombre a ser regenerado? ¿Cómo lo va a dar el hombre el paso a arrepentirse? Si Dios es el que primero ejerce una acción en él para que él pueda responder al llamado de la gracia salvadora. Listo, el corazón regenerado. Segundo, las raíces. Las raíces representan la verdadera sensación de pecado y la comprensión de la misericordia. Cuando hay un corazón regenerado que siembra la semilla de la gracia salvadora, empiezan a dar raíces, empiezan a brotar raíces. Ahora, esas raíces, como ya lo dije anteriormente, esas raíces ¿qué empiezan a mostrar, o qué indicios empiezan a mostrar esas raíces? De que el hombre empieza a reconocer su condición, empieza a sentir un dolor, como dicen, un dolor por su pecado, reconociendo su maldad, pero al mismo tiempo mira la otra realidad. Se va dando cuenta de la comprensión de la misericordia de Dios, de que así como peca,
Dios, se da cuenta que Dios ha provisto un medio para arrepentirse o acercarse a Dios y ser libre de su maldad. Entonces tenemos las raíces dentro de un terreno, el corazón regenerado, las raíces que representan las actitudes del hombre frente a esa condición, a su nueva naturaleza. Se va dando cuenta de su condición pecadora, pero también se va dando cuenta de la provisión misericordiosa de Dios. Ahora estas raíces empiezan a crecer, empiezan a brotar y empieza a desarrollarse un tronco, y ese tronco empieza a dar ramas, Ahora, ese tronco y esas ramas son el cuerpo del arrepentimiento. ¿Y cómo crecen estas ramas? ¿Cómo este tronco se va desarrollando y va creciendo estas ramas? Cuando el hombre empieza a tener un cambio en su mente, se produce en él algo que es conocido como la metanoia. La metanoia y otra frase que leímos en la clase anterior llamada epistrofei. La metanoia la conocemos como el acto de volverse del camino que llevaba antes, doy la media vuelta y me regreso. Pero en este caso no implica solamente una acción física, de dar una media vuelta física, sino es algo más que tiene que ver con la mente. Cambio de voluntad, cambio de mentalidad, cambio emocional, metanoia. Esa es la metanoia. Ahora, epistrofei, digamos que lo podemos asociar de manera un poco más elemental, con dejar de hacer aquellas cosas que hacía antes. Entonces, epistrofei podríamos relacionarlo con la metanoia. Si yo tengo un cambio de mente, si en mí se ha producido un cambio de voluntad y emocional, entonces ya yo voy a poder dar o actuar de manera epistrofei. Voy a volverme de aquellas cosas que hacía antes, las voy a odiar. No voy a hacer lo más. O si por algún motivo me siento tentado a hacerlas, ya es otra realidad. Ya puedo darme cuenta de que aquellas cosas que me están tentando hacerlas, reconozco, y automáticamente pienso y me detengo y razono de manera diferente. Listo. Entonces ya tenemos el corazón, la tierra regenerado, tenemos las raíces de esas dos, aceptando esas dos realidades, tenemos el tronco y las ramas. ¿Y ahora qué viene? Cuando hay un buen tronco fuerte y unas ramas bien nutridas por esa gracia redentora, ahora que vienen los frutos. Y esos frutos se ven representados en una verdadera obediencia. Esos frutos se ven representados en una verdadera obediencia. Pero ahora, esos frutos, hay un problema. En el cristianismo esos frutos pueden, digamos, verse opacados o, digamos, bueno, sí, vamos a usar la palabra, pueden verse opacados por las propias acciones del hombre. ¿Cómo así? Si bíblicamente observamos que hay unos medios para obtener el perdón, en este caso el arrepentimiento, oración, la palabra, estos frutos se pueden ver opacados por nuestras propias acciones cuando nos convertimos en libertinos. Primeramente, cuando pecamos y no nos duele el pecado, hay un problema. O cuando pecamos y a través de nuestros propios esfuerzos queremos alivianar la conciencia y queremos limpiarnos o justificarnos a nosotros mismos para obtener el perdón. Y otro sería caer en el perfeccionismo. Hacer esto de esta manera porque así es que me funciona. Entonces, ya tenemos los elementos. Y comprendiendo estos elementos podemos decir o tener un panorama claro de lo que es el arrepentimiento. Terreno, un corazón regenerado. Las raíces representan esas dos realidades que están en nuestra vida. La realidad de que somos pecadores, pero al mismo tiempo la realidad de que existe una obra misericordiosa a través del Hijo, por el cual podemos obtener ese medio de salvación o medio de gracia para poder llegar al arrepentimiento. Segundo, están los troncos y las ramas que representan el cambio de actitud
no solamente física, sino también interior, que tenemos o que se desarrolla producto de unas raíces, unas buenas raíces que van nutriendo ese tronco. Ahora, cuando ese tronco y esas ramas crecen, se producen los frutos. En algunos, como ya dije, esos frutos pueden verse opacados por querer buscar nuestra propia justicia. Y leeré lo siguiente. Es el arrepentimiento, la confesión y la renuncia del pecado, volverte de él con dolor y odio hacia él mismo, tu experiencia constante y aún diaria. Si eres un verdadero cristiano, lo es. Una vida cristiana que es totalmente positiva y no sabe nada de la realidad negativa y lo brega del pecado, es una vida ilusoria y engañosa. La tristeza y el pesar forman parte de la vida cristiana, porque forman parte del arrepentimiento. Esto, hermanos, ha sido un resumen breve de lo que es la idea del arrepentimiento. Y espero que esto que traje hoy, este pequeño esquema gráfico, le haya servido para entender de manera resumida el capítulo 15 de la confesión. Terminamos este capítulo 15, le damos gracias. Vamos a orar. Si existen preguntas, las hacemos después de la oración. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por darnos esta oportunidad de conocer un poco más acerca esta obra del arrepentimiento en el ser humano regenerado. Te pido que nos ayudes a seguir afianzándonos más en tu palabra, Dios. Que recordemos, Dios, de esos medios que tú has provisto, de esos medios ordinarios que tú nos has dado para poder, Dios mío, mantenernos en comunión contigo, Dios. Gracias te damos por la obra de Cristo, ya que por medio de esa obra que nosotros podemos llegar hacia ti, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.